Voy a dar inicio al currículum muy abreviado, desde luego, de la doctora Sara Sefcovic, que muchos de ustedes la conocen, quizá otros no, por eso es que siempre nos gusta presentar a nuestros ponentes. Sara Sefcovic es licenciada y maestra en Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y doctora en Historia de México por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Desde hace más de 40 años es investigadora en el Instituto de Investigaciones Sociales y profesora en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la misma universidad. Ha publicado 15 libros de ensayo, 4 novelas, 35 capítulos en libros colectivos, más de 100 artículos académicos y más de 1,500 artículos periodísticos en revistas y periódicos nacionales y extranjeros. Ha sido profesora en universidades de Estados Unidos e Israel, conferencista y traductora. Es una presencia constante en los medios de comunicación. Durante 8 años fue comentarista de radio y desde hace más de 25 años es articulista semanal en el diario El Universal. Su obra ha sido reeditada en repetidas ocasiones, traducida a 6 idiomas, publicada en 10 países y llevada al radio, al cine y al teatro. Ha obtenido, entre otros reconocimientos, la medalla Gabino Barreda en la Universidad Nacional Autónoma de México al mérito académico, la beca de ensayo INBA Fonapaz, el premio Plural de ensayo, el premio Agustín Yáñez, Planeta de novela, la beca de la Fundación Guggenheim, Memorial Foundation de Nueva York, la Leona Gerard Endowed Lecture de la Universidad de California, la medalla Omecíhuatl del Instituto Nacional de las Mujeres de México, el premio Clementina Díaz y de Obando por la trayectoria en Historia Cultural, Social y de Género del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México y el nombramiento de investigación nacional en el Sistema de Investigadores de México. Muchísimas gracias, Sara. Es un honor tenerte aquí con nosotros para concluir este curso y pues te escuchamos con gran interés. Muchas gracias, Manuel. Pues hoy, día 21 de septiembre del año 2021, del siglo XXI, me toca cerrar este gran evento sobre los siglos y centenarios, hablando precisamente del año 2021, como fecha emblemática para referirnos a todo el siglo. Mi tarea no es fácil, sobre todo porque los brillantes colegas que me precedieron dispusieron de muchos años para pensar sus ponencias y revisar tendencias, descartar acontecimientos, comprender la importancia de sucesos y personajes. Duverger tuvo nada menos que 5 siglos para pensar, y el que menos tiempo tuvo para pensarle, Martínez Assad, tuvo 100 años. Por eso yo no estoy segura si debo agradecer al doctor Carlos Martínez Assad y al doctor Manuel Ramos por su generosa invitación para estar hoy aquí, o si me debo enojar conmigo misma por haberla aceptado y hablar de un siglo que lleva apenas 2 decenas de años, que lo estamos viviendo todos, que no tenemos aún ni perspectiva histórica ni la menor idea de lo que va a suceder en él. Pero, como dicen los estadounidenses, y no es casualidad que sea a ellos a quienes invoco, como en otros siglos mis predecesores han invocado a los españoles y a los franceses, I'm going to do my best. Haré lo mejor que pueda con las herramientas que para ello me dan las 2 líneas teóricas que son con las que he trabajado toda mi vida: la historia del tiempo presente y la sociología de la cultura. Antes de empezar, convendría aclarar, ¿de qué hablamos cuando decimos siglo XXI? ¿Por qué este corte entre centurias que en este evento hemos puesto en el año 21 de cada una de ellas? Aunque algunos consideren que el siglo a que hicieron referencia fue muy largo, como Cristina Torales, y otros que fue muy corto, como Martínez Assad. Pero así son las cosas con este afán humano por clasificar y poner fronteras, inicios y fines, fechas significativas para romper con la monotonía de la vida y el trabajo.
Rubén, ya podemos comenzar el PowerPoint, por favor. Con la siguiente fotografía. Gracias. Comencemos por el principio. ¿Cuándo empezó el siglo XXI? Según el calendario gregoriano, que es el que usamos con todo y que es tan arbitrario como cualquier otro, el inicio fue en el año 2000 y su entrada se festejó en la última noche de 1999, para algunos con alegría y esperanza, para otros con un miedo apocalíptico por el cambio no solo de siglo, sino de milenio. Pero las cosas no son tan sencillas. Como explicó el historiador Pierre Nora, hay momentos que se caracterizan por contener en su misma esencia la cualidad de establecer una ruptura entre el antes y el después, y señalan la finalización de un periodo y traen las semillas de un nuevo orden. Por eso, según algunos, el siglo XXI había empezado ya en 1989, cuando cayó el muro de Berlín, ante lo que Eric Hobsbawm llamó las irrefrenables fuerzas del cambio. Escribe Francis Fukuyama: no se trata únicamente del fin de la Guerra Fría o de la desaparición de un periodo determinado de la historia de la posguerra, sino que es el fin de la historia como tal, el punto de la evolución ideológica de la humanidad que se pudo dar gracias a la universalización de la democracia liberal occidental como la forma final de gobierno humano. Y es que en efecto, parecía iniciarse una nueva era en todo el mundo en ese 89-90, tanto en los países del este de Europa como en Chile, como en Sudáfrica. Pero ay, no fue ese sueño el que se cumplió, sino al contrario. Pronto estábamos de regreso en la historia con sus tribus y pugnas étnicas y religiosas, con su enfrentamiento entre culturas y civilizaciones. La utopía de que algo en el ser humano podría modificarse mostró una vez más estar equivocada. Según otros, el siglo XXI no empezaría sino casi hasta finales del año 2001, cuando un atentado derrumbó las Torres Gemelas de Nueva York, lo que de nuevo, según Nora, sería uno de esos acontecimientos monstruos que todo lo cambian. Y en efecto, ese atentado detonó respuestas tan severas del gobierno de Estados Unidos y de sus aliados europeos en Afganistán, Irán, Irak, Libia y Siria, que cambiaron mucho al mundo. 3 fechas, pues, hemos dicho, en las que empezó el siglo XXI y tal vez podríamos seguirle buscando. Pero si no hay claridad o al menos acuerdo sobre cuándo empezó este siglo, sí la hay para afirmar que ya estamos plenamente en él. ¿Por qué? Porque el pasado 11 de agosto, mientras estaba en su presentación pública en la Plaza de San Pedro en el Vaticano y frente a miles de fieles, el Papa Francisco contestó su celular. Lo llamaron y allí mismo lo respondió. Según yo, si eso no es señal inequívoca de que estamos en el siglo en el que, como dice Jorge Carrión, el motu y el mantra es estoy conectado, luego soy, pues ya no sé cuál podría serlo. De modo pues que aunque no sepamos cuándo empezó el siglo XXI, estamos seguros de que ya estamos en él. ¿Cómo caracterizar al siglo XXI? Intentando, como dice Alan Finkielkraut, entender la sensibilidad, los modos de actuar y las costumbres de ese tiempo. Y eso es lo que pretendo hacer a continuación. Por favor, Rubén, que camine el PowerPoint. Gracias. El siglo XXI lo caracterizamos, primero que nada, como el siglo de la conectividad, la cual se logró en buena medida por la invención de las computadoras y del Internet, así como de toda la tecnología que surgió en torno a eso, como los teléfonos celulares, las redes sociales, las apps, las plataformas como esta que estamos usando, como el Zoom, en la que todos hacemos la vida familiar y amistosa y académica y todo así, a través de la pantalla. Según estudios que se han hecho, hay más del 90% de las personas en el mundo, y en México casi llega al 98%, tienen un teléfono celular al que están mirando todo el tiempo. Una anécdota interesante de esto la cuenta Paul McCartney, el ex Beatle, quien dice que nunca podía caminar por la calle porque todo el mundo lo detenía y se le iba encima para pedirle autógrafos o retratarse con él.
pero dice que ahora se sube tranquilamente al metro porque nadie ni lo mira, todos van viendo su celular. Entonces, sin embargo, hay una cosa que sí tenemos que tener clara de la tecnología, y eso lo saco de un anuncio de un curso que está a punto de impartir la Universidad Nacional. Dice el anuncio: más allá del uso de los artefactos tecnológicos, las tecnologías digitales implican desafíos en el ámbito social. Entre otras cuestiones, el acceso intelectual excede al acceso de lo publicado y en todo caso habilita a la creación de canales inéditos de información y de nuevos contenidos. Esta es una de las prácticas sociales modificadas. ¿Qué exactamente quiere decir esto? Para ponerlo en palabras sencillas, quiere decir, como dice Ignacio Vidal Folch, te vendo mi alma por una app. Pues este es el espíritu de nuestro tiempo, del que todos participan en el mundo, en el rico y en el pobre, en el occidental y en el oriental, en el del norte y en el del sur, porque esta es hoy la manera de relacionarse con los demás, en una gigantesca conversación colectiva, en la que se produce la disolución de las fronteras entre lo objetivo y lo subjetivo, el día y la noche, la casa y la calle, el aquí cerca y el allá lejos, pero además y sobre todo es un importante cambio de enfoque y de lógica sobre las formas de relación con el mundo y con los demás. Tan importante es esto que cuando hace unos días tembló en la Ciudad de México, un joven dijo: qué suerte tener el TikTok porque fue el apoyo moral de los usuarios. Por supuesto, algo parecido ya había sucedido en otros momentos históricos, porque en todos hubo avances tecnológicos, desde el descubrimiento de cómo prender el fuego hasta la invención de la agricultura, desde el paso de las lanzas hasta la invención de los cañones y la de los misiles, desde la invención de la imprenta hasta la de la televisión. Y sin embargo, nos gusta creer que el momento que nosotros vivimos y las cosas que nosotros atestiguamos son las más importantes. Es parte de nuestra condición humana pensar así, y por eso creemos que la tecnología de hoy tiene más peso que nunca. Pero ¿saben qué? Sí, así es en efecto, porque ella se ha convertido en un marcador central de las identidades, particularmente de las juveniles, y es además dispositivo que arma, forma y da sentido a su vida y a sus prácticas, como dice Rosana Reguillo. 2. El siglo XXI como siglo de la globalización. Y quienes así lo consideran ponen como ejemplo que en 1990 se abrió el primer McDonald's en Rusia. Pero esto tampoco es algo nuevo. Ya en el siglo XIII Marco Polo había llegado a la corte de Kublai Khan, y ya aquí nos dijo Antonio Rubiales que en el siglo XVII la plata mexicana estaba en las monedas chinas. Pero de nuevo, nos gusta pensar que nuestra época es excepcional y en efecto, hoy esa excepcionalidad significa que hay acceso por todos y para todos a libros españoles y vinos chilenos y zapatos made in China y quesos franceses, pero sobre todo a teléfonos, a computadoras, a televisiones, algo que antes no sucedía o solo sucedía para los privilegiados. Y ni qué decir de que ahora inmediatamente todo afecta, y lo sabemos, una guerra en alguna parte, al otro extremo del mundo, el cambio climático a todos. Seguramente por eso los inventores del término globalización aseguran que en esta ocasión se trata de algo diferente. 3. El siglo XXI como el siglo del terrorismo es lo que están viendo en pantalla, que por otra parte también siempre ha existido, desde el asesinato del César hasta el del príncipe heredero que detonó la guerra mundial, pero de nuevo tenía otras características, porque como afirma Miguel Ángel Cano Paños, han cambiado las motivaciones y se analizan unos parámetros de actuación completamente distintos. Se utilizan unos parámetros de actuación completamente distintos. El terrorismo es hoy algo tan común, tan extendido, tan accesible, tan fácil de realizar para cualquiera, que en la novela El contador de historias de R. Abi Al-Medine aparece el siguiente diálogo. Alguien pregunta: ¿y qué haces los viernes en la noche? Y el interpelado responde: bueno, pongo bombas, disparo a los transeúntes desde los balcones, ese tipo de cosas. Y en mi novela Demasiado Odio, un personaje dice: nosotros no somos terroristas, simplemente tomamos ese camino porque, como quien dice, se nos puso enfrente.
No lo hicimos por dinero, ni por fe, ni por una causa, ni porque alguien nos pidió o nos obligó. En la televisión vimos lo que pasa y quisimos no solamente mirar, sino participar. 4. El siglo XXI como el siglo de la preocupación por el medio ambiente y por eso que se ha dado en llamar el cambio climático. Pasamos a la siguiente, por favor, Rubén. A ese cambio climático se le responsabiliza de sequías e inundaciones, de calor y frío, de extinción de especies y hasta de pandemias. Y se considera que es tan grave y tan significativo el impacto que las actividades humanas tienen sobre los ecosistemas terrestres, que de plano hay quienes dan ya por terminada la era geológica del Holoceno y consideran que pasamos al Antropoceno precisamente por esto. Pero también hay científicos que niegan eso del cambio climático y consideran que los ecosistemas siempre han vivido cambios y siempre tuvo el planeta una forma de regenerarse a sí mismo. James Lovelock, uno de ellos, dice: los ecologistas se equivocan al atacar los problemas más superficiales del medio ambiente, por ejemplo, la contaminación. Se trata de un fenómeno natural que apenas si perturba la armonía universal. O consideran que lo nuclear es demoníaco, cuando en realidad se trata de una energía natural. Las centrales nucleares no hacen otra cosa que reproducir al servicio del hombre fenómenos que existen en la naturaleza. Y lo mismo sucede con la capa de ozono, que justamente se agujera para compensar el inevitable efecto invernadero, que si no fuera así, haría insoportable para los seres vivos la vida en el planeta. Cierro la cita. De todos modos, hay que decirlo, la preocupación por el medio ambiente, la contaminación del agua, el aire, la capa de ozono y el cambio climático, la verdad solo llega hasta donde no me impide a mí hacer lo que yo quiero. Porque todos insisten en que hay que respetar al planeta y contribuir a que no se dañe, pero nadie quiere sacrificar un modelo occidental de tener energía eléctrica y capacidad militar, y como individuos, nadie quiere sacrificar el concepto occidental de la buena vida, mi baño diario, los pañales desechables y mi pedazo de carne a la hora de cenar. Como afirmó Alexander Solzhenitsyn, el ser humano empezó a pensar en sí mismo como el centro de lo que le rodea, no en adaptarse al mundo, sino en adaptar el mundo a su persona. Un cambio radical de lo que había sido la manera humana de relacionarse con el mundo y con la naturaleza. 5. El 21 como el siglo de las migraciones. Si bien sabemos que siempre hubo quien se movió de un lado a otro en el planeta, desde los que cruzaron el estrecho de Bering y las islas Aleutianas para llegar a lo que hoy es América, en la era moderna la cantidad y densidad de esos movimientos alcanzó cifras brutales, particularmente en el siglo XX, y así sigue hasta hoy. Se considera que quien abandona su lugar de origen tiene razones poderosas para ello. El antisemitismo, dijo el judío; el gran turco, dijo el libanés; el nazismo, dijo el austriaco; el franquismo, dijo el español; el comunismo, dijo el ruso; el hambre, siempre el hambre, dijo el chino. Guerra, miedo, hambre, pero también deseo de una vida mejor. En el siglo XXI, las personas están enteradas de lo que hay en otros lugares y quieren tener acceso a esos bienes de consumo, a ese ocio que hay en las ciudades o en los países ricos. Y eso, desde su punto de vista, merece que se jueguen la vida en barcazas en el mar, o caminen miles de kilómetros por territorios difíciles, o soporten vivir en campamentos mal acondicionados, o se arriesguen a ser atacados, detenidos o deportados, con tal de, como dijo una niña entrevistada hace unos meses en la frontera de México con Estados Unidos, tener una casa con alberca, porque dice mi mamá que en ese país todos tienen una así. Por eso, cada vez más personas huyen de sus países buscando refugio en otros. Millones se mueven de un lado a otro del planeta, aun si dejan atrás a parientes y amigos, a sus muertos y a sus posesiones. Lo que sucede, sin embargo, es que para quienes viven en los países a los que llegan, incluso los que tienen las mejores intenciones humanitarias, se trata de una irrupción que genera un cambio muy fuerte en lo social y lo cultural. Se da el enfrentamiento entre ese paradigma liberal e ilustrado, que supone que todos deben y pueden aceptar al otro,
y el paradigma conservador y nacionalista que considera que desde por razones religiosas y culturales hasta por razones concretas de trabajo, vivienda y servicios, el otro es un competidor cuando no francamente un enemigo. Y cito de nuevo a Solzhenitsyn, por cuando dice que hay que enfrentar un complejo acto de equilibrio para al mismo tiempo respetar el pluralismo y no perder nuestros valores, lo cual, por decir lo menos, es difícil, si es que no imposible. 6. El 21 como el siglo de la obsesión por la juventud. Eso sí, es un cambio en la historia que siempre respetó a la edad como experiencia y sabiduría, pero hoy ser viejo se ha convertido casi en un delito o por lo menos en una vergüenza. Por eso quienes no son jóvenes, con todo y la dificultad de definir eso, porque hoy se dice los 40 son los nuevos 20, los 60 son los nuevos 40, esos hacen hasta lo imposible por parecer jóvenes, con la alimentación, medicamentos, cremas, ejercicios, cirugías. Esto se completa con la idea de que nadie debe estar enfermo nunca y que todo mundo debe vivir muchos años. En un reciente estudio inglés nos aseguran que una niña que nace hoy en Inglaterra va a vivir 104 años, el sueño dorado de todo mundo. Como dice Morris Berman, estamos convencidos de que el mundo puede y debe ser doblegado ante la voluntad humana. Ya veremos. 7. El siglo XXI como el siglo del eterno presente. ¿Algún plan para el futuro? ¿Alguna utopía? No, muchas gracias. Somos una generación que no se preocupa por su futuro, le dijo Jimena Acosta a Mónica Maristain en una entrevista. O como lo puso Octavio Paz, el paraíso ahora es el temperamento de nuestras sociedades. No se trata, como quería Sartre, de una elección contra cualquier forma de eternidad, porque no tiene un carácter filosófico, sino simplemente es así. Estamos viviendo lo que Nathan Gardels llama la acometida de la inmediatez en un mundo en el que hay más datos que significados, más información que conocimiento, y esa información no son sino fragmentos de experiencia sin relación entre sí. 8. El siglo XXI como el de una nueva concepción del trabajo y de la familia. Las nuevas generaciones prefieren hoy formas muy diferentes a las tradicionales. En parte porque, como dice Rosana Reguillo, las oportunidades que tuvieron sus padres, ellos ya no las tienen, pero también porque ellos mismos ya no desean lo que desearon sus padres. Ser estudiantes, burócratas, empleados, obreros, no resulta interesante. Prefieren ser influencers, blogueros, DJs, fashionistas, músicos. La idea del trabajo ha cambiado por completo. Eso de estar en una oficina de 9 a 5 no interesa ni gusta, como no interesa ni gusta una familia porque no se quiere un compromiso fijo con alguien, ni tener que pasar una vida pagando la hipoteca de la casa y la escuela de los niños. Eso, sin embargo, no significa que no se trabaje mucho, más bien al contrario, solo que sin jefe y sin horario ni fecha en el calendario, como decía aquella canción Caballo Viejo de Simón Díaz. El resultado de este modo nuevo de trabajar, de tener familia, como dice el filósofo Byung-Chul Han, es que nos autoexplotamos y a eso le llamamos realizarse. Y dice también este pensador que este modo de vida termina por ser agotador para el sujeto, por lo que ha elaborado toda una teoría de lo que llama los seres cansados, que aunque ustedes no lo crean, no se refiere a esas mujeres que están sentadas 10 horas al día en enormes galerones en Sri Lanka, India o Bangladesh, confeccionando ropa para las tiendas donde compramos nuestros trapos, las clases medias y los ricos del mundo occidental, y que por ese trabajo reciben $3 semanales. Ni se refiere tampoco a los filipinos que viven en semiesclavitud en los países a donde van a trabajar o a las prostitutas que la trata pone a atender clientes hasta 14 horas al día. No para nada. Según Byung-Chul, se refiere a los estudiantes y profesionistas de las grandes urbes del planeta que son prisioneros en una sociedad que en vez de explotar, los fatiga. 9. El 21 como el siglo del movimiento constante. La nueva concepción del mundo significa aguantar un ritmo de vida muy exigente,
Estar siempre muy ocupado es lo de hoy. El trajín debe ser constante, hay que ir y venir y correr de aquí para allá, que al gimnasio, que al salón de belleza, al dentista, a la nutrióloga, de compras, con todo y que en línea se pueden pedir alimentos, medicinas y ropa y los pagos y cobros se hacen por transferencias en banca electrónica. Hay que ir al abogado y al psicoanalista y a cursos y a reuniones y viajes. Hay que levantarse muy temprano y acostarse súper tarde para que alcance el día. Estar siempre sobreexcitado, además, aguantar sin comer por aquello de que hay que estar súper delgado. Meterse toda clase de líquidos y polvos y drogas, eso es lo de hoy. El mantra del siglo XXI, como nos muestran nuestros amiguitos en la pantalla, es hay que moverse, moverse mucho, no tener nada fijo, no quedarse quieto. El artista mexicano Gabriel Orozco se enorgullece de no tener ni estudio ni técnica fijos. Y en uno de sus cuadernos escribe: una semana en La Habana, 2 semanas en México, 1 semana en Baja California, 3 días en Pensilvania, de ahí a Berlín, después Nueva York, y ahora estoy en París regresando de Bali e India. Fin de la cita. Y la cineasta palestina Basma el-Sharif anda por todo el planeta filmando cómo cambia la condición humana según las diferentes naturalezas o cambios geopolíticos y no se queda nunca en ningún lugar por varios días. 10. El 21 como el siglo de la obsesión por consumir. El consumo es el rey no solamente de nuestras vidas, sino de nuestros deseos, anhelos y sueños. Desde que tenemos uso de razón, felicidad se iguala con ir al centro comercial, escribió Zygmunt Bauman. Hay que tener más, hay que comprar más y sobre todo hay que presumirlo. Eso es lo que todos quieren. Eso significa tener los tipos de comidas y ropa y actividades y las instalaciones, las condiciones de vida que son ampliamente promovidos y aceptados, como dice Peter Townsend. ¿Cómo sabemos cuáles son esas condiciones de vida, esas actividades y esos objetos? Pues ya lo dije. Los conocemos porque a través de los medios de comunicación, tecnología, redes sociales, conocemos perfectamente la vida de los ricos y poderosos, entramos en sus casas y fiestas, en sus restaurantes y antros, sabemos lo que visten, lo que comen y beben, a dónde viajan, en qué ocupan su tiempo. Y a todos se nos antoja. ¿Quién no quiere ese vestido precioso, esa mujer guapísima, esa joya espectacular, ese auto último modelo, esa enorme pantalla plana, esa casa con bellísimo jardín, ese paseo en yate por el Mediterráneo y recientemente la última tendencia, el turismo espacial? Tener lo que tienen los ricos es el modelo y es la medida del éxito. ¿Qué quiere el mexicano?, preguntó la revista Nexos hace algunos años. Y la respuesta que obtuvo, luego de levantar las encuestas pertinentes, fue que el mexicano quiere bienes terrenales, mejorar económicamente y ser propietario. Propietario de objetos, productos, diversiones, servicios, hasta de personas. Este es nuestro concepto de la buena vida. Y es además un deseo que la democracia ha hecho que sintamos posible. Pues ¿no acaso nos han dicho que todos somos iguales y que todos tenemos derechos y hasta que todos lo merecemos? I'm entitled, dicen los gringos. Es un concepto que significa que el mundo me debe y yo tengo derecho a cobrárselo. Y yo lo valgo, dice un anuncio de televisión sobre un tinte para el cabello. 11. El 21 como el siglo de las emociones en detrimento de las ideas. El arte, la música, la literatura, las conversaciones de hoy dan fe de eso. Todo es yo siento, yo quiero, yo necesito, a mí me gusta. Así hablan las personas, los libros, las películas. Cuando alguien se está muriendo, siempre le dicen, no te mueras, ¿qué voy a hacer yo sin ti? Complemento de esto es el mantra de la época que afirma, siempre hay que pensar positivamente, que siempre hay que evitar pensamientos negativos, que no hay que llenar el vaso del corazón con lo negativo, dice el anuncio de un curso para aprender a pensar positivamente. Y se recomienda huir de lo que hoy se llama tóxico, que se aplica por igual a seres humanos que a alimentos, que a ambientes de trabajo o escolares. Conferencias, cursos, libros de autoayuda circulan profusamente. Así dice el anuncio de uno de estos cursos. ¿Te has dado cuenta de que la mente tiende a inclinarse más a lo negativo? A esto se le llama sesgo negativo.
Recordamos más lo desagradable, nos enfocamos más en lo que nos duele, tenemos más emociones negativas y por lo tanto más estrés. Además del sufrimiento que eso genera, el sesgo negativo a menudo resulta en que perdemos de vista nuestra increíble capacidad de responder a la adversidad con positividad. La mirada positiva despierta nuestro lado optimista de la vida, ayudándonos a equilibrar el sesgo negativo y permitiendo el surgimiento de una ecuanimidad cálida. Además, esta positividad nos permite responder con mejores recursos a través de momentos de adversidad. Cierro la cita. La cita, en resumen, como nos dice Bea Espejo, recoge que lo cotidiano es potenciado desde el filtro de lo eufórico. Recuerdo aquí uno de esos libros muy célebre hace algunos años, en que dice que lo que pasa por tu mente es lo que te invoca el bien o el mal, ya que tu mente es tan poderosa que solo lo que realmente deseas va a suceder, incluidos la riqueza y el éxito. Seguro a quien eso se le ocurrió se hizo muy rico vendiendo ese libro, porque todos los demás, si pensamos y pensamos y pensamos en eso, quién sabe si lo vamos a lograr. 12. El siglo XXI como el de la corrección política. Esto se puso de moda hace algunos años y significa reconocer y respetar la diversidad étnica, religiosa, cultural, de género, de modelos corporales, de sexualidad. Significa decir que los colonizados, las mujeres, los negros, los indígenas, los migrantes, los pobres, los gordos, los transgénero, a todos aquellos a quienes la humanidad maltrató, olvidó, silenció y ofendió, deben ahora ser reparados. Y ello implica, en primer lugar, aceptarlos e incluirlos. Y en segundo lugar, aplaudirlos y admirarlos, porque este deseo ilustrado llega tan lejos hasta considerarlos como un dechado de virtudes y de sabiduría. En Estados Unidos le dieron el Pulitzer de este año a una chica joven que escribió un libro de poemas llamado Postcolonial Love Poem, sin importar que, claro, ella nunca tuvo nada que ver con ninguna colonización porque tiene muy pocos años. En Yucatán, en un evento, se presentó recientemente, en un evento académico, alguien que no dio su nombre porque dijo, este cambia ya que él es de género fluido. Y en México se nos ha dicho que la esencia nacional y la base de nuestra identidad son los pueblos originarios y que esa es la única cultura que vale, la que sabe cuidar y educar, mientras que los modernos y blancos y occidentales todo lo echan o echamos a perder. No importa que este discurso, que quienes estudian lo que caracteriza a los mexicanos desde Luz María Martínez Montiel hasta Gerardo Jiménez Sánchez, encuentren que no es cierto, porque lo que lo caracteriza es el mestizaje. Según el citado especialista en medicina genómica, Gerardo Jiménez Sánchez, cito, la población en México es resultado de la mezcla de 35 grupos étnicos, incluyendo amerindios, europeos y africanos. Cierro la cita. Y no importa tampoco que esta visión la nieguen quienes son considerados indios o pueblos originarios. Yasnaya Aguilar escribe que esa manera de llamarlos es producto de la colonización y la mirada occidental, pues ellos a sí mismos no se conciben ni en general ni en genérico. Cada cual tiene su cultura y su lengua y se consideran muy diferentes entre sí. Así que tenemos que darle la razón a César Cancino cuando dice que la identidad se quiere explicar por la política. Pero sin duda la corrección política por excelencia hoy es la que tiene que ver con las mujeres. Se trata de que todas somos responsables, factor de armonía y de equilibrio, y por eso hay quien asegura que si nosotras gobernáramos al mundo, este sería mejor y no habría guerras, cosa que desmienten todas las mujeres que han gobernado países, no todas, pero muchas. La manera de expresarlo ha sido entonces con una inversión del paradigma. Hoy en el cine quienes golpean y salvan a las víctimas son heroínas tan poderosas como eran hace unos años los Bruce Willis y los Tom Cruise. Hoy las series relatan la vida de mujeres y en la literatura y el arte se premia y aplaude a las mujeres y se habla de ellas como si fueran las mejores, sobre todo si el tema que tratan es el de ser mujer.
La cosa llega tan lejos que he encontrado el caso de una escritora que todavía no escribe ningún libro, pero como ya anunció que lo va a escribir, un crítico nos ha asegurado que va a ser una gran obra. Y en una novela reciente sobre la maternidad, se incorpora a un grupo de feministas que rescata a mujeres que tienen maternidades difíciles por la razón que sea y que ellas les ayudan a salvar la situación. El reseñista de esa novela dice: entonces todo lo leído adquiere un propósito, es decir, un llamado a la militancia y a levantar el puño y a hacerse presente, no a hacer literatura. El movimiento más visible de esta nueva corrección política fue lo que se llamó el #MeToo, en el cual muchas mujeres acusaron a hombres de acoso, y eso tuvo que ver con el hartazgo en las sociedades occidentales por el acoso sexual, laboral, psicológico, ahora se ha dicho también que político, cultural y lingüístico, y terminó convertido en la urgencia de acabar con eso que llamamos el patriarcado, porque en él todos los hombres parecen cumplir lo que Rita Segato llama el mandato de la masculinidad. Pero esto ha llegado tan lejos que una mirada en un elevador, una palabra en una mesa, pueden significar el despido del empleo y hasta mandar a alguien a la cárcel. Cuando recientemente acusaron al gobernador de Nueva York de acoso sexual y tuvo que renunciar, dijo: creo que nunca sobrepasé la línea del acoso, pero no me di cuenta de cuánto se había movido esa línea. Por supuesto, la corrección política siempre ha existido, pero ha cambiado con el tiempo. Antes se consideraba que ser hombre blanco, heterosexual y cristiano era lo mejor que podía existir, mientras que indios o negros o amarillos eran exhibidos como salvajes y animales raros. Hoy es exactamente lo contrario, y en el menú de un restaurante de la Ciudad de México, junto a la oferta de platillos, dice: la supremacía blanca es terrorismo. De lo anterior deriva que se tengan que quitar programas de televisión, anuncios publicitarios y hasta cuadros en los museos, y que lleguemos a situaciones como organizar eventos en donde se pretende conocer, por ejemplo, el discurso colonialista sobre la corporalidad femenina de las nahuas en el siglo XVI, un extraño anacronismo de llevar para atrás nuestra mirada de hoy sobre las cosas. O que se anuncie una conferencia a 50 años de Avándaro, ¿qué hicieron los indígenas? O que se hable de ecología feminista, o que haya concursos en los que los músicos premiados son quienes usan en sus letras las lenguas indígenas. Y deriva también en el debate reciente sobre lo que se llama el lenguaje inclusivo, según el cual ya no es el hombre, sino el ser humano el centro de la creación, ya no decimos ellas y ellos, sino ellas, ya no hay géneros binarios y fijos, sino fluidos y cambiantes, y ya no se dice el perro es el mejor amigo del hombre, sino la perra y el perro son la mejor amiga y el mejor amigo de la mujer y del hombre, indistinta y no siempre respectivamente, como ironiza Gonzalo Celorio. La historia con nosotros en México está también pasando por esta, y en todo el mundo, por esta nueva definición de lo correcto. En Estados Unidos se acaba de derribar la estatua de un general que combatió del lado de los esclavistas, y en México se quitó la estatua de Cristóbal Colón para poner en su lugar la de una mujer indígena. Y más todavía, desde la Presidencia de la República se decidió festejar este 2021 como el de 700 años de la fundación de Tenochtitlán, 500 años de la resistencia de los pueblos originarios al conquistador Hernán Cortés, fechas y acontecimientos que ningún historiador reconoce, y la fecha que sí se reconoce, la de 200 años de la consumación de la independencia, esa se modifica para eliminar a quien la llevó a cabo, porque no responde a los estereotipos de la corrección política. Pero esta manera de pretender que así son las cosas, existen muchísimos casos solamente en el discurso ilustrado y no es una realidad. Una serie de televisión de Netflix puede incluir a una gorda y a un negro y a un asiático y a una indígena oaxaqueña, a partir del imperativo teórico de que todos tenemos que hacer hasta lo imposible por entender las aspiraciones, valores, códigos, lógicas, gramáticas, estéticas, narrativas, rituales y símbolos del otro. Pero los seres humanos de carne y hueso que somos, a nosotros no siempre nos gusta lo que son, actúan, hablan y se comportan y comen los diferentes a nosotros. Como dijo alguna vez Pierre Bourdieu,
Las posibilidades, las necesidades, las prohibiciones, lo pensable y lo impensable, lo posible y lo no posible, son resultados de la interiorización de ciertos códigos y prácticas. Y hoy por hoy, aún no han cambiado los patrones de percepción, de pensamiento y de acción más allá del discurso. Todo lo cual se resume en lo que recientemente dijo un investigador en la radio que después fue muy vilipendiado. Dijo, los hombres estamos cansados de pedir perdón por todo. Lo mismo seguramente vale para los blancos y para los mestizos y para los heterosexuales. 13. El 21 como el siglo del individualismo. Cada persona se considera el eje y el centro del mundo y desde ahí lo entiende, lo vive y lo piensa. Es, después de todo, un mundo que elogia el egoísmo, como habría dicho Hobbes. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir vivir para sí mismo y, como dice un anuncio de un curso, vivir sin ningún golpe, ni siquiera un roce de la fuera, explica la maestra Ame Ruiz. Por eso, como afirma Boudoir Hussein, una abogada y periodista palestina, lo único que quieren los jóvenes, todos, palestinos e israelíes por igual, es hacer TikToks y subir sus fotos en Instagram. Las personas se la pasan haciéndose selfies, contando su vida en las redes sociales, y por eso tiene tanto éxito el escritor Karl Ove Knausgaard, que convirtió en mega bestsellers 6 libros de casi 1000 páginas cada uno, en los que cuentan detalladamente cómo se amarra las agujetas, cómo está sentado en el excusado, cómo le cambia los pañales a su hijo o cómo mira el féretro de su padre. Él considera que eso nos importa y nos interesa a todos, y el mundo le ha devuelto que sí, que en efecto así es. David Brooks cuenta estudios que muestran cómo los jóvenes norteamericanos, que creen que su vida es única y excepcional, han pasado de ser el 12% en los años 60 del siglo pasado a la mayoría hoy, el 80% en la primera década de este siglo, creyendo que son tan importantes que consideran que alguien debería escribir una biografía sobre mi persona. La tendencia, diría Foucault, es a la autorreferencia, al yo, al sí mismo. Danilo Martuchelli, un sociólogo, nos explica que esto sucede porque la modernidad disocia entre individuo y mundo, y esta disociación es la experiencia moderna per se, la que la define. Las experiencias individuales son el horizonte lineal de nuestra comprensión del mundo. Esto ha llevado a que se produzcan teléfonos para cada persona, autos para cada persona, relojes que 24 horas al día monitorean la salud de una persona, un hospital a cuestas, dice fascinado Andrés Oppenheimer, cámaras que nos siguen a todas partes, redes sociales en las que se le muestra al mundo cada instante de mi existencia. Y esos modos han impregnado tanto los hábitos y costumbres como la producción artística y literaria con su obsesión por el yo. Un pequeño monstruo egoísta que parte de mí y va hacia mí, dice Nicolás Alvarado sobre este modo de ser actual. Según un estudio, los escritores estadounidenses usan hoy el yo 46% más que en los años 60 del siglo pasado. Lo que tenemos hoy, pues, es el parloteo constante de un yo, de seres humanos que están tan obsesionados consigo mismos, para quienes su preocupación exclusiva y excluyente es su propio ser y nada más. Un universo poblado por un solo ser humano que se basta a sí mismo, que es la única realidad, el único sentido y fin de todo, y para quien los demás no existen ni siquiera como paisaje de fondo. Y eso precisamente en un mundo en el que, como escribió Carlos Monsiváis, a unos milímetros de nosotros están encimadas millones de personas. ¿Será tal vez por eso? ¿Será para olvidar el caos, el ruido, lo difícil que es encontrar un pequeño espacio y un poco de silencio? ¿Será tal vez, como dice el filósofo Slavoj Žižek, por el miedo a la sobreproximidad del otro? 14. El siglo XXI como el siglo del espectáculo, porque paradójicamente el centramiento en sí mismo va paralelo a lo que podríamos llamar un espíritu de ventana. Es decir, yo necesito que todos me vean, que todo yo sea aparador, escaparate.
Hoy se trata de hacer un espectáculo público, no solamente de la vida propia, sino de la intimidad. En el mundo hay que exhibirse o no se tiene existencia. Y de ahí que tengan tanto éxito las plataformas para mostrarse y los reality shows. 15. El 21 como el siglo del fin de las utopías sociales. Y es que este individualismo y este solo pensar en sí mismo se corresponde, dijo Judith Butler, con la muerte de los grandes sujetos colectivos, el pueblo, la clase, el partido. Gilles Lipovetsky ha dicho para caracterizar a esta época que es una era sin causa romántica, afán revolucionario, política pública o proyecto heroico que logre capturar nuestro interés. Y Bernard-Henri Lévy afirma que es este modo de ser lo que nos lleva a cerrar los ojos, a mirar hacia otra parte, a no meternos en lo que les pasa a los demás, a que nos dé lo mismo todo, la amistad con este o con aquel, la sexualidad, el trabajo, el baile o el asesinato, todo es y todo puede ser. Y consideramos que no es asunto nuestro si derriban un árbol o maltratan a un perro, si un dictador hace de las suyas en algún país o millones de personas están muriendo de hambre en Yemen o en Corea del Norte. Y en México hemos tenido ejemplos de esto en los últimos meses. El año pasado, Abril Pérez Zagaón fue asesinada cuando iba rumbo al aeropuerto de la Ciudad de México y Sonia Pérez fue asesinada en su lugar de trabajo. En ambos casos, los dos sospechosos fueron los maridos y en ambos casos nos enteramos de eso porque con lo que contaron sus familiares, vecinos y compañeros de trabajo, que ellas habrían sufrido violencia doméstica durante muchos años. Es decir, todo mundo en sus círculos cercanos lo sabía, pero nadie hizo nada ni dijo nada, y no lo hicieron y no lo dijeron porque les pareció que no era asunto suyo meterse en la vida de los demás, como ha dicho Henri Lévy. Entonces, los movimientos que han tenido lugar en este siglo XXI, me parece, son de otro tipo. Los podríamos incluir en lo que Stefan Hessel caracterizó como indignados, y que van desde los Ocupa Wall Street hasta los chalecos amarillos en Francia, y las feministas que salieron a la calle en México en 2019 y algunas en el 20, y son todos ellos movilizaciones, dice Luis Hernández Navarro, ciudadanas, apartidistas, horizontales, democráticas y la mayoría de las veces no siempre pacifistas, que no tienen ni quieren tener ni líderes ni representantes y que no confían en la política y en los políticos. Lo que las convoca, dice Alberto Castillo, es que desean la oportunidad de participar del mercado, de la educación, de la vivienda, del trabajo, todo eso que el neoliberalismo en el que nacieron y crecieron daba por sentado, pero que a ellos no les pudo cumplir. Yo, sin embargo, pienso que no necesariamente es eso lo que desean y que lo que quieren es un cambio total del sistema, de valores y modos de funcionamiento. Ya veremos. 16. El siglo XXI como el siglo de la creación de nuevos códigos, como dijera Humberto Eco. Y eso significa verlo todo, dice Morris Berman, en términos estrictamente de lo nuevo. ¿En qué consiste eso? Ante todo, en maneras diferentes de conocer, porque los cambios no se reducen, como ya dijimos, a las transformaciones tecnológicas, sino que inciden en un cambio de lógica, de formas, enfoques y objetivos del conocimiento que dejan atrás lo que se valoró y utilizó en el siglo XX. Ni la ingeniería ni la medicina de hoy tienen nada que ver con las que se practicaban hace 30 años y eso sucede en otras áreas también. Por ejemplo, el cineasta Moby dice, hay tantas formas de experimentar que no controlo el proceso. Y el artista plástico Darío Escobar dice, yo uno 2 elementos con tal de provocar un cortocircuito. Ignacio Sánchez Prado lo pone así respecto a la literatura. La literatura y la crítica literaria van por caminos diferentes. Aquella bulle y esta es incapaz de adaptarse a los cambios del siglo XXI, donde los marcos de referencia y los instrumentos de conocer han cambiado completamente. Ya ni Paz, ni Fuentes, ni Rulfo nos dicen nada hoy. Todas las referencias tradicionales han dejado de servir. El compositor Rodrigo Sigal explica lo que significan esos cambios en la música. Dice, las computadoras permitieron inventar el control espacial como método de comunicación de sonido.
Esto, por supuesto, ya sucedía en la danza, el teatro y el cine, pero nunca antes se había podido hacer en la música. Y esto fue posible porque si bien siempre hubo nuevas tecnologías y todas, como ya dijimos, alteraron la vida y cultura de las sociedades, la del siglo XXI no solo se convirtió en el modo de interactuar con el mundo y de pensarlo, sino también, como muy pertinentemente ha señalado Paula Sibila, ha significado transformaciones en la subjetividad. ¿Dónde en todo esto entra México? Este México en el que estamos en este evento de los años 21 de cada centuria. El 31 de diciembre de 1999, la Ciudad de México lucía hermosa, había poco tráfico, el aire estaba fresco y limpio y la cubría una luz propicia para arrebatos místicos. Así debe haber sido el alto valle metafísico del que habló Alfonso Reyes. En esa última noche del año, en el zócalo de la capital, el corazón del país, muchas personas iban a rezar a la catedral, cuyas campanas no dejaban de tañer, y otras a la fiesta que habían organizado las autoridades, en la que alternaban grupos musicales, se vendían elotes y atoles y se bailaba sobre la plancha gris de piedra. Hacía un mes había tomado posesión el nuevo presidente de la República, el primero de la oposición. Él había logrado que el siglo XXI se iniciara en México con la derrota del partido que lo había gobernado durante toda la centuria anterior y que esto sucediera gracias a toda una generación de luchadores y militantes y académicos de manera indolora, como resultado de elecciones equitativas, imparciales y con resultados ciertos que legitimaron a la incipiente democracia mexicana y, como decía Lorenzo Meyer, prometían hacer factible de una buena vez el anhelo democrático y la voluntad de cambio. México ha cambiado muchísimo desde la última ocasión en que se eligió un presidente priista, afirmaría Jorge Castañeda, académico que fue canciller precisamente en ese nuevo gobierno. Y en efecto, para ese momento había una oposición fuerte en el Congreso, había gobernadores de oposición, incluido el jefe de gobierno de la Ciudad de México. Nuestro país estaba entre las primeras 10 economías del mundo y vivía un momento de grandes logros, al menos para el sector modernizado. Inversiones, medios de comunicación más libres y con más fuerza, una sociedad civil activa, organismos autónomos como el Banco Central, el IFE, el IFAL, el INEGI, e instituciones que nos pusieron muy visibles frente al mundo, como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, una Secretaría del Medio Ambiente, una Contraloría para vigilar que no hubiera tanta corrupción y una relación con el mundo en la que suscribíamos montones de acuerdos internacionales para respetar esos derechos humanos y ese medio ambiente. Y sin embargo, para muchos ese no era el inicio del siglo XXI. Este había tenido lugar 6 años antes, cuando en el momento que México entraba a formar parte del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, el TLC, un levantamiento indígena en el estado de Chiapas, en el sureste del país, en una de las zonas más pobres del territorio nacional, nos recordaba a los mexicanos que los indígenas seguían estando olvidados y que toda esa modernidad de la que presumíamos no le llegaba a todos. Pero cualquiera de las fechas que se acepte, al empezar el siglo XXI, las telenovelas seguían llenando las tardes de la televisión y de muchísimas mujeres, ya no solo las de producción nacional, sino algunas llegadas de Colombia, Brasil y Turquía. La selección nacional, que me perdonen, pero seguía perdiendo todos los partidos, y quienes ganaban en las justas internacionales eran atletas solitarios como Ana Guevara y Fernando Platas. Además, a diferencia de lo que nos contó aquí el doctor Martínez Assad, de que en los años 40 del siglo XX llegaban a nuestro país actrices famosas y reyes destronados, en la primera década del siglo XXI, los que llegaron fueron activistas sociales como los llamados monos blancos, José Bové o Daniel Mitterrand, que venían para apoyar causas sociales. Pero sin embargo, lo que realmente caracteriza al siglo XXI mexicano es la entrada al territorio del narcotráfico, cuando otros países les cerraron las rutas de distribución. Ese narco que se había mantenido encapsulado en un par de zonas del país
De repente estaba en todas partes y actuaba con enorme violencia. Y con él llegaron las desapariciones, los desplazamientos forzados, los asesinatos de autoridades y periodistas, las extorsiones, secuestros y cobros de piso. El siglo XXI en nuestro país es el de la inseguridad, la provocada por la delincuencia organizada y por aquella que ha surgido alrededor de ella como resultado de la impunidad. Pues durante las 2 décadas que han transcurrido de esta centuria, con todo y que los gobiernos han sido de grupos partidistas y de ideologías diferentes, ninguno ha podido combatir a las delincuencias, no importa el método que use. Negociar con ellos, pelearles con el ejército, darle dinero a las personas para que no se les unan. Sobre esto, la investigadora Svetlana Stephenson lo explica así. A través de la delincuencia, jóvenes que tienen muy pocos recursos pueden conseguir dominio sobre miembros más privilegiados de la sociedad y así revertir su desventaja estructural y construir su propio capital social. Cierro la cita. ¿Y cómo no va a ser esto cierto? Si en 1993 el célebre narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán era nadie y 8 años después se había convertido en uno de los hombres más ricos del mundo, según la revista Forbes, con el dinero obtenido de sus ganancias en el trasiego de drogas. Hoy el narcotráfico tiene tal poder en nuestro país que con el humor que caracteriza a los mexicanos, circula en redes sociales la frase de que el ejército mexicano utiliza ilegalmente armas de uso exclusivo de los narcos. Pero como dije, no son solo ellos. La delincuencia está tan extendida que abarca desde el que roba el espejo de un auto hasta el líder sindical que mete mano en las arcas de sus agremiados para tener casas de lujo en el extranjero y pagarle a su hija viajes en primera clase por todo el mundo acompañada de su perro. Lo grave es que ambas delincuencias tienen apoyo social. Nada de que el tejido social está roto. Es al revés. Tienen apoyo social. ¿Y por qué no? ¿Por qué no habría de estar feliz la señora que vive en la colonia de Doctores de la capital, a la que su hijo le obsequia una bolsa que acaba de obtener asaltando a un automovilista en el semáforo? ¿O por qué no habrían de estar felices las 82 personas que pasaron espléndidas vacaciones en la Riviera Maya, 15 días, invitados por un par de capos? En cambio, los que están atados a una máquina, a un escritorio, a un volante o a un arado, apenas si tienen para cubrir sus necesidades y encima pasan horas esperando el transporte público, apretujados en su vivienda sin agua, con siempre ruido, siempre endeudados. No sorprende entonces que sea mejor entrar a la delincuencia que seguir en una chamba, porque trabajar y cumplir no se traducen ni en mejor sueldo, ni en derechos y prestaciones, ni en seguridad en el empleo, ni siquiera en consideraciones y mejor trato por parte del empleador. ¿Para qué afanarse?, pregunta una persona entrevistada por un periodista, y la respuesta viene de un joven. Total, que de volada mi cabeza se puso a hacer cuentas y la verdad resultaba una buena pachocha irme de motero. Por si esto no fuera suficiente, la violencia ya no la ejercen solamente los delincuentes y quienes se supone que nos defienden de ellos, sino toda esa sociedad y cualquier persona que los apoya y que tienen siempre reacciones violentas cuando algo no les parece, sea lo que sea. Ahora se considera un derecho ciudadano agredir autoridades, funcionarios, soldados y policías, pelear con los vecinos, insultar en las redes sociales a quien haga, diga o escriba algo que no le gusta a alguien. En febrero del 2020 llegó la pandemia, con sus millones de contagiados y de muertos. Y aquí que el mundo se detuvo y se cerró y se encerró. Pasamos en unos días de querer ser positivos en nuestro pensamiento y modo de vida a querer ser negativos en cuanto al contagio y de querer estar todo el tiempo con gente a no querer ver a nadie y de no poder vivirse en el centro comercial, el gimnasio, el restaurante y el antro a pensar que toda la vida debía ser virtual. Y en eso seguimos hasta hoy, hasta este día 21 del año 21 del siglo XXI. ¿Qué va a pasar cuando esto pase? Cuando me lo preguntaron hace algunos meses en la Universidad Iberoamericana, escribí lo siguiente. Estoy segura de que cuando esto pase lo olvidaremos.
y poco después estaremos haciendo nuestras vidas como si nada hubiera pasado. Al principio hablaremos de eso, luego ya ni siquiera. Mi respuesta tiene un fundamento histórico. En un estudio hecho en una universidad checa, se muestra que los humanos olvidamos en un tiempo bastante corto. Y por eso nos vuelven a suceder desgracias que podrían haberse evitado si tan solo se conservara el recuerdo. La universidad pone como ejemplo inundaciones que arrasaron con las viviendas que estaban colocadas junto al río en Praga, lo cual llevó a las personas a darse cuenta de que era mejor construirlas más arriba. Pero pocos años después ya estaban otra vez ahí abajo porque se les había olvidado lo que podía suceder. La revista Economist cuenta algo parecido. Relata que en 1965 hubo un huracán tan fuerte en Nueva Orleans, cuyos daños fueron tan severos, que el gobernador del estado aseguró que haría lo necesario para que jamás volviera a pasar algo así. Pero 40 años después, otro huracán causó gran destrucción porque resulta que no se había hecho nada de lo que se debió y prometió hacer. Pero si les preguntan la misma pregunta que me hicieron a mí, a las más famosas celebridades e intelectuales de hoy, verán ustedes que responden muy distinto. Según el filósofo esloveno Slavoj Žižek, se va a acabar el capitalismo porque no podemos continuar por el camino que estábamos recorriendo hasta ahora y es necesario un cambio radical. Según el filósofo inglés John Gray, no va a haber más globalización. Según la activista afroamericana Angela Davis, será imposible regresar a la así llamada normalidad, aunque algunos quieran. Según la escritora mexicana Cristina Rivera Garza, será un cambio tan radical, tan diseminado por todas las esquinas del planeta, como para llamarlo un cambio estructural. Muchos, pues, están seguros de que el mundo va a cambiar y va a cambiar para mejor, porque como dijo Tony Judd, no podemos seguir viviendo como vivimos. Hemos hecho una virtud de la búsqueda del beneficio material y es desalentadora la falta de sentido de todo. Las fantasías de prosperidad y progreso personal ilimitado desplazaron cualquier interés por la liberación política, la justicia social o la acción colectiva. En conclusión, según los grandes intelectuales, la pandemia, como dice la feminista Rita Segato, abrió la posibilidad de que se inicie un mundo de solidaridades extendidas y en donde la conciencia de nuestra mutua interdependencia material y afectiva incluirá de manera central a la Tierra. Evidentemente yo no sé cuál de estas predicciones se va a cumplir, si la de todos los grandes pensadores o modestamente la mía. Pero estoy de acuerdo con Morris Bergman porque cada uno cree siempre que ya dio en el clavo cuando hace alguna explicación. Dice Morris, llega algún movimiento o idea y todo el mundo se postra a sus pies. Entonces entonces esta es la respuesta que hemos estado buscando. Todas las respuestas anteriores estaban equivocadas, pero ahora por fin estamos en el sendero correcto. Yo no sé cuál es el sendero correcto, pero la revista The Economist presentó lo que según ella serán los cambios concretos que va a generar de manera inmediata la pandemia. 1, los patrones de consumo personal se modificarán de manera significativa, pues surgirán nuevas formas de comercio y la gente va a tender a ahorrar más. Siguiente, el trabajo cambiará porque ya nadie va a querer vivir en el tráfico ni en la vorágine de información, productividad y competencia feroz. Siguiente, los grandes corporativos serán recordados como mamuts en extinción. También los grandes centros comerciales quedarán atrapados en el tiempo y muy pocos van a sobrevivir a largo plazo. Siguiente, las personas van a replantear sus metas personales, de trabajo, de salud, de dinero y espirituales. Muchos comportamientos se van a transformar y nunca regresarán. Siguiente, vienen grandes oportunidades para un nuevo inicio anclado en valores fortalecidos. Según el joven científico Alonso Martínez Canaval, se va a volver a creer en la ciencia como camino para resolver los problemas del mundo y de la humanidad, porque como apuntó Elda Cantú, la pandemia nos permitió experimentar el proceso científico en tiempo real y en carne propia, una odisea impredecible de actualizaciones constantes a cada tanto. Ahora bien, como sabemos, siempre hubo en la historia de la humanidad soñadores
que estuvieron seguros de que es posible mejorar la vida de todos. Pero también siempre hubo apocalípticos que vieron venir el fin del mundo para mañana o al menos un mundo peor. Es el caso del filósofo que ya he mencionado, el coreano Byung-Chul Han, según el cual la pandemia va a dejar instalado para siempre el estado policial que nos va a controlar en cada instante de nuestras vidas. Y según el filósofo italiano Giorgio Agamben, se quedará para siempre y de manera permanente el estado de excepción. Quiero terminar preguntándoles por qué he venido a decirles todo esto a ustedes si ya lo saben. Pues claro, es el problema de hacer historia en tiempo presente, oxímoron si hay alguno, imposibilidad en sí misma si hay alguna. Y eso no solamente porque ustedes ven, escuchan y viven lo que está pasando, y por lo tanto ya se lo saben, sino porque, como dije al principio, a diferencia de quienes me precedieron en estas sesiones, no tengo todavía la distancia que me permita entender ni interpretar. Pero yo supongo que para que este ciclo tuviera sentido, los organizadores consideraron necesario llegar a este 2021, al que el presidente López Obrador ha bautizado como el año de la grandeza mexicana. ¿Quién sabe por qué? Dado que está siendo un año muy difícil entre pandemia, sequía, inundaciones y delincuencia. Pero como ya lo dije, yo hice esto tratando de explicar lo que me parecen sus características principales y en función de los criterios que definieron los organizadores para todos los siglos, que fueron los de mirar a nuestro país y también mirar al mundo. Y lo hice siguiendo la máxima de Roland Barthes, según la cual no por ser la realidad que vivimos es menos histórica, y también la máxima de Felisberto Hernández, según la cual ¿por qué solo debo hablar de lo que sí sé si también quiero hablar de lo que no sé? Lo que no sé, como ya lo dije, es lo que va a suceder en este siglo que apenas lleva 2 décadas. Todo indica que en México seguiremos montados al mismo tiempo en el mañana y en el ayer, en la modernidad y en el retraso, como lo advirtió un meme que circuló en redes sociales cuando mandaron a poner esa pirámide falsa en el Zócalo capitalino para hablar de la resistencia de los indígenas a las guerras cortesianas y alguien le añadió hasta encima un Oxxo. Un Oxxo, lo más moderno que hay. Por lo que se refiere al mundo, tampoco lo sé, pero todo indica que lo más conveniente sería ponernos a aprender chino. Algunos creen que árabe, pero no, yo estoy convencida que chino. Lo único que sí sé es que lo único seguro de este siglo XXI es que el futuro es absolutamente incierto. Seguramente en el año 21 de los siglos anteriores también lo era, pero no sé si se lo preguntaban o si simplemente aceptaron lo que viniera. Christian Duverger en su presentación habló 2 horas, lo que corresponde bien con el modo de aquella época a la que se refirió, cuando el tiempo era más lento y los libros tenían títulos muy largos que resumían todo lo que estaba escrito en ellos. Yo debí de haber hablado menos tiempo porque a la época a la que me refiero, en este momento el tiempo corre como loco y la escritura se reduce a 140 caracteres. Pero no lo hice y lamentablemente me tengo que despedir y terminar aquí porque está sonando mi celular y lo mismo que el Papa Francisco debo y quiero contestarlo. Muchas gracias. Muchas gracias, Sara. Qué bárbara. Qué magnífica tu presentación. Y nos has tocado mucho nuestra sensibilidad y bueno, pues obviamente nos quedamos con un sabor de decir qué pasará con este siglo, ¿no? Te pregunta María, dice, me gustaría plantear un par de preguntas a la doctora Sefcovic. En medio de tal tendencia al individualismo, la dificultad para generar espacios propicios para el desarrollo, las ideas y en medio del fin las utopías sociales, ¿cuál considera usted que debería ser el papel que las universidades deberían ejercer en esta segunda década del siglo XXI? ¿Pueden ser hoy las universidades capaces de propiciar espacios generadores de cambios sociales y solidaridades profundas o por el contrario se han convertido también en reproductora de esos modos de ser de los que nos ha hablado de manera tan elocuente? Creo que estamos en ese problema todos los que trabajamos en universidades, como vimos hace un momento con la idea de Humberto Eco y la de Ignacio Sánchez Prado. Lo que tenemos que aprender son nuevos modos de conocimiento,
nuevos códigos, nuevas lógicas para podernos explicar el mundo en el que estamos viviendo. Si yo les dijera, quiero que regrese la universidad que fue, pues no tiene el menor sentido. Si yo les dijera, pienso que la universidad debe ser esto, tampoco tiene el menor sentido. El sentido lo va a ir dando nuestra propia necesaria y obligatoria adaptación a códigos y a modos nuevos y a lógicas nuevas de conocer. No podemos seguir anclados siempre en los mismos. Y esa siempre es la parte más difícil de cambiar en la humanidad, como la cita que les leí de Bourdieu. Una cosa es lo que decimos, una cosa es lo que queremos y otra cosa es que realmente lo logremos cambiar. Pero no soy para nada pesimista. En mis ojos, a mí me consta lo que México cambió cuando se decidió luchar por la democracia. A mí me consta lo que el mundo ha cambiado cuando las feministas empezamos nuestra lucha. Quiere decir que sí se puede, no más que toma su tiempo y no más que toma su esfuerzo. Muchas gracias, Sara. Más que preguntas, hay cantidad de felicitaciones que tienes, que si va a quedar grabada, algunos quieren volverla a escuchar, que si va a salir un libro, en fin, tú podrás ver todos tus comentarios tan amables de que nos has dejado con la piel chinita, ¿eh? Definitivamente. Y tu gran conocimiento de las lecturas que te han dado la posibilidad de hacer esta conferencia, porque lo mismo citas a Monsiváis, que a los filósofos europeos, a los sudamericanos, etcétera. De veras, de acuerdo con todos, una excelente conferencia y un excelente fin de este ciclo, Sara. Muchas gracias, Manuel. Gracias a todos los que nos acompañaron y qué bueno que... Muchos aplausos hay por ahí, muchos aplausos, de verdad, de verdad. Te estamos muy agradecidos, Gracias. Sara. Ojalá que pronto salga ese libro que tenemos planeado. Y antes de despedirte, quisiera invitar a Carlos Martínez Assad para concluir este ciclo tan rico que nos ha dejado tanto conocimiento, pero sobre todo en esta última conferencia, tanto que tenemos que cuestionarnos. ¿Sí? Carlos. Muchas gracias. Yo mismo me siento apabullado con la conferencia que acabamos de escuchar. Sí. Una visión muy amplia, muy profunda y con mucho conocimiento de lo que está sucediendo y de lo que puede ser previsible para los años que vienen. Así es que me uno a las felicitaciones a Sara Šefčovič, quien nos ha dado muestra una vez más de su capacidad de expresar con tanta claridad algo que todos quisiéramos poder exponer de la misma manera, pero que no nos resulta tan fácil. Así es que qué bueno que a veces la historia nos permite refugiarnos en el tiempo pasado para poder hacer nuestras interpretaciones y nuestros trabajos al respecto. Y bueno, estoy muy complacido de esta conferencia final que creo cierra de una manera pues esperada, ¿no? Pero que ha rebasado nuestras expectativas. Esto que ha sido este tratamiento de siglos y centenarios, de 6 conferencias que han permitido tener una idea más profunda, menos complaciente de lo que es nuestra historia y que da muestra de que no se trata solamente de héroes y villanos o de vencidos y vencedores, sino de todo lo que apoya la sustancia de la historia, la sociedad, particularmente con sus grandes cambios, como lo vimos desde la primera hasta esta última conferencia. Así es que yo agradezco particularmente al doctor Manuel Ramos que acogió toda esta idea de manera tan personal, como comprometida, como siempre lo hace, y al mismo tiempo al Centro de Estudios de Historia de México, CARSO,
que él dirige y que además pues, nos permite acercarnos a todos ustedes, a los que nos han seguido, y poder compartir todas estas expresiones de nuestra historia que pueden enriquecer nuestros puntos de vista y siempre permitirnos saber un poco más de o mucho más de lo que ya sabemos, sobre todo si pensamos en todo lo que se nos ha dicho a lo largo de estas conferencias desde el siglo XVI hasta el momento actual. Creo que hemos logrado tener una claridad sobre esos años 21 de cada siglo y además de los siglos que albergaron esas fechas para mostrar cómo todo esto se trata de grandes cambios, de grandes procesos por los que transita esta humanidad con la que estamos tan, podría decir casi obsesionados de poder interpretarla siempre con todo lo que los instrumentos que hayamos aprendido nos permitan hacerlo. Así es que, pues sin más, una felicitación para todos, para quienes nos han seguido y pese a todo aguantaron estas conferencias que fueron usualmente un poco más largas que lo que estamos acostumbrados, pero que bien valía la pena por el propósito de albergar cada uno de estos centenarios en el siglo correspondiente. Muchísimas gracias y esperamos poder continuar con todas estas actividades si el Centro de Estudios de Historia de México decide acompañarnos. Igualmente, agradecer a todo el apoyo técnico del Centro de Estudios, quienes nos han ayudado a la divulgación y a la presentación de todas estas conferencias. Muchas gracias a todos. Pues muy bien, con esto cerramos. A nombre del Centro de Estudios de Historia de México, Fundación Carlos Slim, les damos las gracias por haber haber continuado estas conferencias tan, como dijéramos, pues que nos abrieron un panorama enorme, sin lugar a dudas, y sobre todo nos deja una posibilidad para que cada uno de nosotros sigamos estudiando, sigamos leyendo y ojalá, Carlos, que pronto tengamos los ejemplares para poderlos tener y distribuirlos entre todos los alumnos, porque ciertamente recogerán todas estas ponencias que hemos estado escuchando. Y bueno, pues felicidades a todos. Felicidades por seguirnos y recuerden, vamos a seguir con nuestros cursos, vamos a seguir con nuestras conferencias. Gracias a los que participaron directamente, nuestros grandes maestros, grandes profesores. Y bueno, Carlos, a ti por la idea de llevar a cabo este ciclo de conferencias tan original, por cierto, y lo que viene. Gracias a todos, nos vemos pronto. Cuídense mucho. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. Bueno.